Abra su Biblia en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al versículo 5. Del 1 al 5, gloria a Dios. Lucas. Faltaron muchos hermanos, faltaron muchos líderes, también faltaron ahora. No sé qué pasó, nadie avisó, gloria a Dios. Pero bueno es el Señor, bueno es Dios. Lucas 5, versículo 1 y al versículo 5, y el tema de esta palabra es: deja ya de perder las bendiciones, pon por obra la palabra. Entre comillas, pon por obra la palabra. Deja ya de perder bendiciones, pon por obra la palabra. Ese es el tema. Bendito el Padre. Le vamos a estar predicando bajo ese tema. Gloria al Señor. Que el Señor me ayude con su Santo Espíritu. Gracias, hermano. Gracias. Que el Señor me ayude con su Santo Espíritu. Y Él ponga la palabra en mi boca. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Wow. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban su red. Y entraron en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echando nuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron grandes cantidades de peces y su red se rompía. Bendito Dios. Puede sentarse. Trabajando toda la noche. En otras palabras, trabajando todo el tiempo. Y nada hemos pescado. Muchas veces espiritualmente pasamos todo un tiempo trabajando, pero nada hemos podido obtener. Podemos ver ahí la importancia de obedecer a la palabra y de obedecer al quien está dando la palabra. Dos cosas. Jesús andaba por la orilla del lago, pero dice que andaba una multitud con hambre al escuchar la palabra de Dios. Mira qué tremendo, hermano. Andaba mucha gente siguiéndolo para escuchar una palabra, porque esta gente le había visto los milagros y las manifestaciones de que había hecho Jesús en la tierra, sanando enfermos, haciendo multiplicación de panes, liberando, sanando. Y entonces esta gente lo seguía porque sabían que cuando tan solo Jesús abriera la boca, iba a pasar cosas maravillosas. Cuando tú abres tu corazón y tú pones tu mente, tu enfoque, tu fe en Dios, cosas grandes suceden en tu vida. Pero cuando esta gente que andaba con él no andaba pensando si él podía, esa gente sabía que al nomás abrir la boca, algo grande iba a pasar en ese momento. Y Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida y con mi vida. El problema es que muchas veces nosotros emprendemos ciertas cosas, negocios, o
o trabajos sin poner a Dios en primer lugar. Y eso se convierte en una pérdida. Se convierte en pérdidas, pero no es culpa ni de Dios, ni el que hiciste el negocio, sino tú por no poner a Dios en primer lugar. No hagas nada fuera de lo que común, nada fuera de lo que Dios pueda estar en el asunto. Quiero empezar introduciendo con Juan, no lo busque, solo quiero introducir con Juan 21:3. Escríbalo si quieren en su casa de estudio. Dice que una vez los mismos pescadores, dice que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Estaban ahí sus compañeros de pesca, los discípulos estaban ahí con él, y Pedro dijo: voy a ir a pescar. Se le metió la gana. Como usted un día le dice: hoy no voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir a hacer tal cosa. Como usted dice: hoy sí quiero ir a la iglesia, hoy no voy porque tengo que ir a hacer este asunto, no voy. Y Pedro dijo algo igual en Juan 21:3. Dijo, Simón Pedro dijo: voy a pescar. Lo escucharon los compañeros, y ¿sabe qué le dijeron? Todos dijeron, ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y en aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. ¿Sabe por qué no pescaron? Porque solo era esfuerzo humano. Era esfuerzo humano. Pero cuando es esfuerzo humano versus palabra de Dios, tu bendición vendrá en camino. Tu bendición la atraparás. Tu bendición será mayor. Lo voy a repetir porque parece que están un poco distraídos. Dice que Pedro, escuche, verá, y dice: Simón Pedro dijo: voy a pescar. Qué tremendo es tomar decisión humana. Qué tremendo es tomar una decisión y decir: voy a orar. Gloria a Dios. Qué tremendo es decir: voy a ir a trabajar. Sin decir, la mayoría no estamos acostumbrados a esto, pero podemos ver por la palabra que nos enseña qué importante es decir: voy a ir a trabajar en el nombre poderoso de Jesús. Voy y regreso. Voy a pescar en el nombre poderoso de Jesús. Voy y traigo la provisión. En el nombre de Jesús voy por la provisión. Ve, qué diferente. Si Pedro expresa esa palabra, era la palabra en el nombre de Jesús, que el milagro hubiera surgido. Porque muchos pasamos largo tiempo y no recibimos una bendición. Porque muchas veces ponemos más enfoque en la finanza, en tu fuerza, en el médico, en todo lo que está al entorno tuyo, que en menos el que está sentado en el trono del cielo. Y Pedro dijo esta expresión. Les digo: voy a pescar. Oiga cómo se explicó: voy a pescar. Pero si él hace: voy a pescar en el nombre de Jesús, el mismo que le dijo: echa la red, ven boca mar adentro, ese mismo se le iba a manifestar cuando fuera al lago. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y dice que oyeron los demás y le dijeron: vamos, vamos. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, nos convertimos en fracasados. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, a su palabra, obedeciendo a su palabra, se termina el fracaso, se termina lo humano y entra el poder sobrenatural de Dios, ya sea en una iglesia, en una familia. Y lo que no había surgido va a surgir por la palabra, porque la palabra trae el poder del Padre. ¿Por qué creen que estamos cansados de estar sufriendo? ¿Por qué creen que no pasamos de donde estamos? Porque muchas veces estamos creyendo más en la parte humana que en la parte espiritual. Y cuando vemos aquí, se fueron y trabajaron toda la noche. Como muchos han partido de la tierra trabajando toda su vida y nunca vieron construido una casa. Nunca vieron construido un buen patrimonio. Se cansó, terminó toda su vida, pero
muchos siembran en el campo y lo siembran con la fuerza humana y con las finanzas que tienen en la bolsa, pero no dice: en el nombre de Jesús siembro, empiezo a sembrar. ¿Se da cuenta, hermano? Hoy empezamos a sembrar en el nombre de Jesús. Bendito el Padre, gloria a Dios. Y le dijeron: vamos nosotros contigo. Y fueron y entraron. Pedro no le dijo no, ni tampoco Jesús no te va a decir no, ni tampoco Dios no te va a decir no. Dice que fueron y entraron en la barca, en aquellos, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué tú estás pescando? ¿Qué es lo que tú estás queriendo pescar? Y tan lejos de ti. Hoy te tengo noticias de parte del cielo. Ponga a Dios en primer lugar. Y lo que no había entrado en tu barca va a entrar en tu casa. Lo que no estaba en tu casa va a entrar en tu casa. Son pocos los que reciben la palabra. Estos son los que van a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Pon a Dios. Pon la palabra por obra. Y verás que tu vida cambiará. Los desafíos tienen que caer al suelo. Lo nada se irá a hacer mucho. Donde no había nada, y entra Dios, su palabra trae multiplicaciones, trae muchas bendiciones. Bendito Dios, aleluya. Y estos hombres se esforzaron tanto humanamente, pero cuando nos esforzamos, nosotros solo tenemos que hacer un esfuerzo. Solo tenemos que poner nuestra parte fuerte, nuestra parte humana, fuerza humana, pero hay que darle el primer lugar a Dios para que todo surja. Usted lo único que hace es prepararse estudiando. Usted lo único que hace es prepararse espiritualmente, y el que trae toda la bendición es papá. Nosotros lo que hacemos es prepararnos para ir al trabajo, y el que hace todo es Dios con su ayuda. Y a su nombre. Por eso quería introducir ahí, para que aprendamos y miremos la forma de que habló humanamente Pedro. Pedro no estaba espiritual ahí, Pedro estaba humano. Porque si Pedro hubiera estado espiritual, hubiera dicho: voy a ir a pescar en el nombre de Jesús. Y todos sus compañeros que se agregaron con él hubieran dicho: vamos fuera. Aunque ellos no hubieran dicho en el nombre de Jesús, pero si Pedro declara la palabra, le aseguro que esa barca no sale vacía. Muchas veces estamos vacíos del corazón por no declarar la palabra en el nombre de Jesús. Lo voy a repetir: muchas veces no sentimos a Dios porque estamos vacíos por no declarar el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y a su nombre. Pero cuando Jesús le dice, vemos aquí, dice en el versículo 5 de Lucas, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué bendición es escuchar la palabra de Dios? Si es bendición escuchar la palabra de Dios, qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios. Qué bendición es poner por obra la palabra. Y a su nombre. Porque la palabra es la semilla que va a hacer ejecutar el milagro. Dice que la palabra es la semilla que va a hacer ejecutar el milagro. Para que un árbol dé fruto, primero tiene que sembrarse una semilla. Para que ese árbol crezca y dé fruto. Para poder crecer en el mundo espiritual tiene que haber una palabra, una semilla, para que tú empieces a dar fruto y empieces a crecer en el mundo espiritual. Y a su nombre. Dice que se agolpaba de querer escuchar la palabra. Querían escuchar esa palabra que saliera de los labios de Jesús de Nazaret. Ellos sabían a quién estaban siguiendo. Ellos no sabían, ellos solo esperaban una palabra. Ellos estaban con la mano, con el corazón abierto, que al soltar una palabra ellos la agarraban y sabían que esa palabra iba a germinar en el corazón, que la vida les iba a cambiar, que ya no iban a seguir con la misma maldad, que ya no iban a seguir con la misma enfermedad, que ya no iban a seguir con la misma angustia, el mismo problema, que no iban a estar con el mismo dolor, que iban a ser sanos por la palabra que Jesús iba a soltar.
Mire qué tremendo. Cuando Jesús te quiere bendecir, solamente obedece a la palabra. Te voy a soltar una rema aquí. Pedro y sus amigos no iban por una palabra. El de la palabra se chocó con Pedro. Y hoy Él se está chocando contigo en este lugar. Tan solo agarra esa palabra. Tan solo agarra esa palabra. Vienen cosas que Dios va a cambiar en tu espíritu. Llama mamá remas. Remando quiere más. Te dice Dios, ese largo tiempo de tormento mentales, dice Dios, yo los quito esta tarde, porque yo soy el que estoy trayendo la palabra. Tú viniste por una palabra, yo te cambio la vida. Shadamaso, Espíritu Santo de Dios. Wow. Sharamamamate. Resokoromakendara. Ay, ay, ay. Se está soltando algo sobrenatural aquí. Ashamamama rema soko. Rema que rema sokore. Llama. Dios mío, Padre, se está espiritualizando este lugar. Ay, sharamamama so. Espíritu Santo. Wow. Una unción sobrenatural aquí, hermano. Shere mamá quiere. Shama mamá ramazo. Wow. Espíritu Santo de Dios. Ramazo coroma quedará. Yo te quito esa tormenta mental, ese problema. Shama. Shama aman soma quedaré. Tienes que poner a mí en primer lugar en tu hogar, en tu casa, en tu negocio. Shama, ama, soma. Hay muchos que no están poniendo a Jesús en primer lugar, no están poniendo a Dios en su trabajo, en su finanza, en su vida. Shakarama, que caramazo. Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Hay algo que me está diciendo el Espíritu de Dios. Que me está impulsando. Él me está impulsando porque hay algunos que están necesitando una palabra. Espíritu Santo de un ramasoko. Remasoko romake. Remaso remake remasama. Remaso romake remasoko. Wow. Hay un fuego, hermano, hay una presencia sobrenatural. Hay algo que se está soltando sobrenatural. Levanta tus manos y dile: yo voy a ser bendecido con una palabra. Yo voy a ser investido del poder del Espíritu Santo con una palabra. Tus dones que se habían escapado, tus dones que tú ya los sentías a Jesús, esos dones son una palabra, una activa. Ay, 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 así dice Dios. Voy a activar nuevamente los dones. Ramasoko. Solo necesita escucharme, necesita recibir una palabra. Shamama. Pedro no agarró nada mientras que no llegó la palabra, hasta que la palabra se encontró con Pedro. Cuando Pedro obedeció a la palabra, Ramasoko, la palabra hizo que surgiera. Sharamate. ¿Qué hay en tu espíritu? ¿Qué hay en tu corazón? Está vacío. Ramasoma. Hoy viene una palabra para ti. Hoy viene una palabra para ti. Ashamanso. Resokoro maquendará. Tú que has pasado mucho tiempo sufriendo. Ay, ramanso, ¿qué? Sherema. Inflamación. Toda inflamación de la vejiga urinaria hoy sana, dice Dios. Aquí hay alguien que está pasando una inflamación, que el Señor lo va a sanar esta tarde. Amanso, ¿qué? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Dios mío, Padre, ay, Sharama, Dios quiere bendecir grande esta iglesia. Dios mío, Padre, ay, Sharama, mamá, Dios mío, Ramazo, coma, mira que por rato, mire, wow, hay un soplo de Dios.
Hay un soplo de Dios sobrenatural sobre esta casa. Hay un soplo de Dios, hay un soplo de Dios. Llama. No pelees con tu fuerza humana. No camines con tu fuerza humana. No andes con tu fuerza humana. Te vas a cansar y después no viene el éxito. Y el éxito está en la palabra. Ay, amazo. Cuando tú obedeces a la palabra está el éxito. El éxito está en la palabra. El éxito está en la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha perdido muchas bendiciones porque ha estado trabajando con su fuerza humana, pero Dios quiere que lo pongas en primer lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Ramasoma, Dios mío, Padre, voy a predicar. Oh, suelto la paz, suelto el mensaje. Padre, haya, soma, haya. Rema socorro. Y rama socorro. Dios mío, papá, ama, socoma. Rezo, ama. Dios mío, Padre. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Revestido de la palabra. Revestido de la palabra. Revestido de la palabra. Revestido de la palabra. Llama, llama, llama. Cuando no estaba Jesús era fracaso, pero ahí está Jesús. Ven acá. Cuando no estaba Jesús, el problema era fuerte. Levanta tus manos. Cuando no estaba Jesús, el problema era fuerte. Pero cuando entró Jesús en tu corazón, tú lanzaste. Cuando entró Jesús en tu corazón, tú escuchaste la palabra. Y tú fuiste libre. Llama. Dice el Espíritu Santo, quito toda tormenta, todo problema mentales, pensamientos erróneos. Llama, mamá. Te topaste con la palabra. Te topaste con el de la palabra. Aquí está Jesús. Lo que no habías sentido vas a sentir. Lo que no habías hecho estás haciendo. Lo que no había en tu corazón, hoy hay en tu corazón. Espíritu Santo, bendígala. En el nombre de Jesús. Reciba. Reciba. Tu barca se llena. Tu corazón se llena del poder de Dios. Tu corazón se llena de la presencia. Tu corazón se hace pequeñito en la presencia de Dios. Tu corazón está hecho pequeñito en la presencia de papá. Dios mío, Padre, llena esta barca. Tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu niño, tu hogar, tu cocina, en tu habitación, se llena del poder de Dios. Se llena del poder de Dios. Se llena. Despierta, papá, ese poder. Llena esa casa. Llena ese corazón de tu poder, Padre. En el nombre de Jesús. Tristeza. Se cambia tristeza por gozo. Se cambia tristeza por gozo. Se cambia desprecio por amor. Llama. Se cambia problema por paz. Se va todo problema y entra la paz de Dios. Se va todo lo negativo y entra el amor de Dios. En tu corazón, llama. Dios te ha traído para transmitir el poder. Dios te va a llenar de poder para que transmitas poder. Dios te trajo a este lugar. Papá venía hablando contigo. Papá hablaba en el secreto por sueño contigo. Papá te estaba llamando. Papá estaba haciendo. Y está llenando. Ay, llama, ama, soba. Pero tú estabas con tu fuerza humana. No entendías. Pero hoy vas a empezar a entender por el Espíritu de Dios. Vas a empezar a entender la grandeza, el poder. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Ese problema se va. Ese problema. Lo que no había en tu hogar va a haber paz, amor. Lo que no había en tu matrimonio va a haber amor, paz. Llama y vas a ver el amor de Dios. Estaba el amor de Dios. Viene el amor de Dios. Se convirtió en
de Dios, ahora sí va a haber amor también. Amor humano versus amor de Dios. Bendito el Padre. Bendito el Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Dios está haciendo cosas grandes contigo. Papá te está llenando de su poder. Papá está cambiando, limpiando. Sí, Señor. Eso es, eso es. ¿Están escuchando? Que ella quiere el amor de papá. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Ella te lo está pidiendo, papá. Ella estaba acá. ¿Se sentía qué? Ella se sentía sola y vacía. Así como estaba la barca de Pedro. Así como la barca de Pedro estaba vacía, sola, pero hoy no está sola. Hoy está el Espíritu de Dios, el que te hizo danzar, el que te hizo alabar, el que hizo reconocer a Jesús de Nazaret. Hoy tu corazón se llena de amor. Hoy tu corazón se llena de ese amor. Y hoy reciba dones espirituales. Dios mío, Padre, reciba el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, dame tu mano. El Espíritu Santo, Dios, el poder de Dios es sobrenatural en tu vida. Que tú no has pasado por las aguas bautismales y Jesús, Él te bautiza con el Espíritu Santo. Él te bautiza esta tarde con el Espíritu Santo. Él te bautiza con el Espíritu Santo. Más. Bautízala, Dios. Espíritu Santo de Dios. Había alguien esperando una palabra en esta casa. De todos. Así como seguían a Jesús, aquella multitud para escuchar una palabra. Había una madre joven queriendo escuchar una palabra, que estaba vacía y sola. Ay, mamá, ella no está sola, tiene el poder de Dios. Esta tarde recibió el poder de Dios. En el nombre de Jesús declaro y decreto que recibió el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Ahora entiendo por qué papá me puso esa palabra. Pedro pescó, llevaba toda una vida queriendo abrazar ese amor de su vida. Se alejaba. No era con la fuerza humana, sino con el poder de Dios. Bendito el Padre. Hace andar mucha gente vacía y sola, trabajando, ni sabe para qué trabaja, ni sabe para qué camina, ni sabe para qué vive, vacío y solo. Escúcheme, ¿cómo puede ser que fuera de Dios, cómo caminamos vacío y solo? Una madre sola, con un bebé abrazando, amamantándolo todavía, con un esposo. ¿Y cómo puede ser que ande vacía y sola? Así anda mucha gente. Cuando puede tener dinero, puede tener todo, pero si no tiene a Jesús, no tiene una palabra, anda vacío y solo, anda sin nada en el corazón. Pero hoy declaro una palabra en el nombre de Jesús, que tu llenura viene, el poder viene sobre ti. Lo que no habías alcanzado, lo vas a alcanzar por la palabra. Viene conmigo, necesitamos Jesús. Necesitamos que suelte una palabra en mi vida. Y dice la palabra de Dios que Pedro dice, cuando Jesús le dice ponga mar adentro, desafía la lógica humana. Ay, di conmigo, hasta que no me desafíe la lógica humana, no puede entrar la presencia de Dios. Mucha gente se cree
que su lógica humana lo va a llevar a victoria, y lo que no sabe que lo lleva a fracaso. Pero te tengo noticia esta tarde, a ti que estás aquí escuchando y a los que me van a escuchar por la red, te tengo noticia que cuando tú dejas la lógica humana por la palabra, por escuchar a Jesús, por poner a Dios en primer lugar, tu lógica humana sale sobrando y tu bendición, tu demora en poder lo que no había logrado, lo vas a lograr. En el nombre poderoso de Jesús. Estaba en su lógica humana, pero cuando Jesús le dice: ve, boga mar adentro, la lógica humana profesional de Pedro se terminó, marcando el paso de una fe basada en el esfuerzo humano hacia una dependencia total en la palabra de Dios. ¿En quién estás marcando tu fe tú? Dice que cuando se terminó la lógica humana, marcó el paso de una fe basada en el esfuerzo humano hacia una dependencia total en la palabra de Dios. Tú tienes que poner la fe humana, tu esfuerzo humano, poniendo la fe en la palabra que Dios está dando a tu vida, para que la fe, la lógica humana termine y entre lo sobrenatural de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos, en tu familia, en tu propia vida, mi amado hermano. Cuando Pedro se desafió, Pedro se tuvo que desafiar. Jesús le dijo: ve, boga mar adentro. Él se desafió, perdió todo. Dice que marcó un paso de fe hacia la dependencia en la palabra de Dios. Pedro dejó de ser natural para entrar a lo sobrenatural. Pedro dejó de ser el hombre esforzado y valiente. Pedro dejó que la palabra lo llevara a la victoria. Muchos estamos pasando fracasos de que estuviéramos abrazando éxitos. Muchos estamos todavía estancados pidiendo abrazar éxitos cuando tú deberías estar abrazando éxitos. Muchas veces entra un espíritu conformismo de ver a personas con éxito, pero tú con el espíritu de ver a otro en éxito. Pero Dios desafía hoy tu vida, y Dios quiere que desafíes tu fuerza humana, tu lógica humana, y que entres en una fe y te dependas totalmente de una palabra, que creas en el poder de Dios, que puede transformar tu vida, que tú no naciste enfermo, que tú no naciste con esa enfermedad, tú naciste para Dios, para adorarle. Y hoy es la tarde donde Dios desafía. Y a su nombre. Por eso dice el tema: deja ya de perder bendiciones. Nosotros perdemos muchas bendiciones, miramos a otros con éxito y nosotros siempre en el fracaso, cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Cuando miremos a alguien triunfar en el mundo espiritual, preguntémosle: ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú? Porque te va a ayudar en esto. Pero ponlo por obra, la palabra de Dios. Porque Dios nos quiere llevar a éxito, Dios no quiere fracasos. Ustedes ven cómo Jesús hizo de fracaso a éxito a Pedro. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros en la iglesia. Dios quiere que no andemos en fracaso, sino que caminemos en éxitos. Pero necesitamos una sola cosa para caminar en éxito: obedecer al mandamiento de papá. Cuando nosotros obedecemos su palabra y obedecemos su mandamiento, los éxitos están para abrazarte, los éxitos están para entrar en tu familia, para entrar en tu casa, para entrar en tu ministerio. Tu ministerio va a ser exitoso hasta que ponga los mandamientos por obra. Los mandamientos tenemos que ponerlos por obra para que nosotros los cristianos seamos exitosos. Cuando dejamos la palabra en segundo lugar, nosotros nos convertimos en fracasados. Pero cuando ponemos la palabra en primer lugar, usted es exitoso en Dios. El éxito es de Dios para nosotros los seres humanos en la tierra. Y a su nombre. Y Pedro se desafió, puso la fe y puso una dependencia
dependencia total en la palabra. ¿Cuántos ponen una dependencia total en la palabra? La obediencia de la fe. Diga conmigo, la obediencia de la fe de Pedro lo llevó al éxito. Repítalo conmigo, desafíémonos, diga. La obediencia de fe de Pedro lo llevó al éxito. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe por obediencia, nos lleva al éxito. ¿Cuánto lo creen? La dependencia de la fe, cuando ponemos la fe por obra, entonces estamos a punto de abrazar un éxito. Oiga esto. Pedro somete su lógica humana a la autoridad divina de Dios. Pero, mire, Pedro era experto en pescar. Él tenía la maestría de pescar, pero se topó con el maestro de la palabra. Se topó con el maestro de la bendición. Bendito Dios. Pedro tenía todo. Pedro era un pescador. Tenía las ideas. Dice que los pescadores, según los relatos, dicen que los pescadores saben hasta dónde se están moviendo los pescados, el mover del agua. Ellos saben en dónde se mantienen los pescados, a qué hora se mueven, a dónde se pasean. Es tanta la experiencia, tanto la lógica humana que ellos adquieren de andar en el mar, pero hay que desafiarla, porque un día llegará el desafío. Hay que creer en el poder de Dios. Tú puedes saberlo todo, pero si dejas a Dios en un segundo lugar, lo que tú sabes se hará nada. Pero Dios con su poder sí. Bendito el Padre, gloria a Dios. La obediencia a la fe nos trae bendición, pero la obediencia a la fe termina con la lógica humana. Porque entonces la obediencia a la fe obedece a la autoridad divina. Es decir, más en tu palabra echaré la red, le dijo. Ahí desafío. No es en el conocimiento de la pesca, no es en lo que él, cómo sabía mover el trasmayo, la terrena, no era en eso. No era en el conocimiento, era en la obediencia de la palabra. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, tu éxito viene. ¿Por qué andamos muchos sin éxitos? Porque no obedecer a los mandamientos de Dios. Pero cuando nosotros andamos en obediencia a la palabra de Dios, tú eres exitoso. Ahora te va a desafiar Dios. Tu éxito no va a empezar siendo millonario. Tu éxito va a empezar siendo rico en bendiciones espirituales de Dios. Tu éxito es más grande en el reino de los cielos. Dios primero te va a enriquecer, empoderarte en el espíritu. Porque si no, no puede pasar lo del paralítico. El paralítico le dice a Juan y a Pedro: dame una ofrenda o una ¿cómo le llaman? Limosna. ¿Qué hubiera pasado? Y Jesús no quiere tener paralíticos, no quiere tener ahí gente paralítica cargada de dinero, más agobiada y pensando y enfermándose con el dinero. ¿Qué hubiera pasado con el paralítico si Pedro dice toma y le da la limosna? El paralítico extiende la mano, recibe la limosna, pero sigue siendo paralítico. Por eso Dios, cuando Dios habla de bendición, primero Dios prepara el corazón para llevarnos a éxito en el mundo espiritual. Y dice la palabra que todo vendrá por añadidura. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces nosotros no esperemos primero ser exitosos financieramente. Eso es bueno, pero que seas un buen administrador. Y los únicos administradores de las finanzas son los hijos de Dios. Y a su nombre. Y Pedro se desafió. Pedro no puso que él era el mejor pescador. Y parece que Pedro siempre era el líder. Usted ve a Jesús puso: en ti fundaré la iglesia. Pedro era el que siempre dijo: ¿quién dice que soy? Sos el hijo del Dios Altísimo. Sos Jesús, el Hijo de Dios. Siempre Pedro era el líder. Y cuando miramos en la pesca, Pedro también en el campo era líder. Es que los líderes siempre son allá afuera y son adentro. Los líderes son allá afuera, pero también son aquí adentro. La
tú quieres ser líder aquí, pero allá afuera no eres nada. Entonces tu testimonio, ¿cómo está? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Dónde está la madre joven? Allá. Tú vas a ser una líder. Donde Dios tiene que desafío eso. Eso solo. Eso Dios lo llenó hoy. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto tiempo le estaría hablando Dios como a nosotros? ¿Cuánto tiempo la quiso ver traer Dios aquí? Sin dolor y sin vacío. Con el amor de su esposo y el amor de su hijo llena. Pero muchas veces no entendemos. Muchas veces tenemos que esperar. No tener nada para poder venir a los pies de Dios. Pero Dios es bueno. Así lo recibe Dios. Con todo lo que traemos de afuera lo recibe Dios, hermano. Y a su nombre. ¿Se da cuenta? Pedro siempre era un líder. A Pedro dijo, quiero ir a pescar. Y todos dijeron, vamos. Si Pedro dice, no voy a pescar, nadie va. Siempre los líderes van a ¿dónde? Adelante. Pero si dice que es líder y solo le gusta mandar, ese no es líder. Ese solo le gusta ser mandón. ¿Cómo es que solo quiere mandar? Vemos en la palabra Pedro. Ahora, ¿se da cuenta? Pedro dijo, quiero ir a pescar, vamos contigo. Y cuando Pedro salió sacudiendo la red, Jesús, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló Jesús? A Pedro. Es que Dios le habla a sus hijos, que sabe que tiene preparado el corazón para recibir la grandeza de Él. Que la grandeza de Él no lo mueven. Que cuando recibe la grandeza de Él, siempre sigue detrás del que le dio la grandeza. Pero hay gente que Dios no le bendice porque cuando recibe la grandeza se queda del que le dio la grandeza. Pero los que saben recibir grandeza siguen el que le dio la grandeza. Pero sigue el bote por segundo la grandeza del que te la dio. Yo estoy desafiando muchos, porque muchas veces nosotros recibimos la grandeza y cuando ya recibimos la grandeza se sale del ministerio. Tal vez era el que andaba detrás del pastor y se salió. Tal vez era el líder más ungido y dice, ya estoy bendecido, ahora ya tengo lo que tengo y ya. Yo creo que fui listo, dice el mundo. Aproveché la palabra. Se sale. Y Dios los deja. Pero de repente, el árbol está puesta la hacha. Cae. Y después viene llorando sin nada, y sin Dios, y sin los dones. No esperes que nos pase eso, iglesia. Tenemos que seguir al que nos dio la bendición. Aleluya. Él nos la dio para que la trabajemos. La viña está. Y en la viña necesita obreros para trabajar. Aleluya. Hay gente que se le olvida que le dio la bendición y deja de servir a Dios. Ay, es que cuando no tenía el negocio tenía tiempo, pero hoy que tengo el negocio tengo que invertir tiempo en el negocio. Y después tronó. Ni el negocio ni Dios. Y bendito el Padre si no muere durante ese lapso de tiempo, porque si no, ¿para dónde va? ¿A dónde va su alma? Denle un fuerte aplauso a Dios porque Dios nos ha dado tiempo para que nosotros estemos por aquí en la casa del Señor. Que nosotros siempre que sí estamos por aquí. La bendición más grande es tener a Dios y tener al Espíritu Santo en nosotros. Y poder ser libre para hablar y de hablar de la grandeza de Dios. Esa es la bendición más grande, hermano. Tener salud, tener a nuestros hijos, tener a nuestra esposa, tener a nuestro todo. Mano, esa es la bendición más grande. Dios, mano, cuando Dios está en el asunto, Dios te cuida, Dios te protege, Dios está contigo. No importa, Dios desafía. Si Dios dijo que Pedro desafió su lógica, la lógica humana que está puesta sobre los latinos, el Señor tiene el poder para desafiarlo. Dios tiene el poder. Tú tienes que caminar. Dice que la palabra de Dios dice que nosotros, Dios nos dio autoridad para caminar sobre serpientes y escorpiones. Dios tiene el poder para
versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo: Simón, vos amar. Mira, ¿a quién le habló? Al líder. ¿A quién le habla Dios? Líder. Al líder. Pero la manera, los líderes saben escuchar la voz de Dios. Los líderes saben obedecer a la voz de Dios. Entonces Pedro dice, en el versículo 5, Pedro le respondió, Simón, respondiendo Simón le dijo: Maestro. ¿Cómo le dijo? Maestro, lo reconoció. Él se hizo alumno y él hizo maestro. Ve, si el problema es que nosotros muchas veces no queremos ser pequeños para que él crezca. Dice: Maestro, toda la noche hemos trabajado. Hay gente que toda la vida ha trabajado, pero fuera de Dios. Pero te tengo noticia hoy que estás en Dios, vendrá tu provisión. Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Nada tenemos, dicen muchos. No tenemos nada. No tenemos nada, nada hemos pescado. Mas en tu palabra, oiga lo que le digo, mas en tu palabra. Y habiendo hecho, encerró gran multitud en su red y se rompía. Ten cuidado que se rompa tu barco. Lo que Dios ya te dio, no lo dejes que se salga. Llama a otros. Es mejor compartir con otros y no que se vayan. Pedrito Ligero llamó a quienes, a sus amigos. Traigan a otra barca porque aquí es grande la provisión. Pero hay gente que prefiere dejarlo ver, irse y no llamar a otros para que también sea bendecido. Pero Dios te está llamando a todos. Dios le dijo: dale una palabra y llamarnos a todos, porque para todos hay bendición esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro esa palabra sobre su vida, sobre su espíritu. Y al final de todo eso, oiga esto es lo que me desafió. En el versículo 10, ¿lo tienen? Le digo: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, ¿a quién le dijo? Oiga, solo se da dando cuenta quién le estaba hablando. Le dijo: ponga mar adentro. Ahora le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué cree que hizo Pedro? Empezó a juntar los pescados y fue a dárselo al papá y a la mamá. No, lo dejaron todo, dice. Mire, todo lo que habían pescado en la noche no habían agarrado nada, y después agarraron una multitud de pescados. Cuando Jesús dice que era un pescador de hombres, ¿qué importó eso? Todo se queda. Por eso cuando tú estás ungido por el Espíritu, aquí no te importa nada. Cansancio, sueño, dinero, negocio, todo. Es la hora de ir a la iglesia, me voy para la iglesia. Es la hora de ir a adorar, es la hora de subir al monte a clamar. Es la hora me voy. No te importa nada porque tú estás desafiando tu lógica humana para entrar en la presencia de Dios, en el conocimiento de Dios. A Pedro no le importó nada. Pedro lo dejó todo, dice la palabra de Dios. Vamos allá, Juan, y terminamos ahí. Juan 21:11. Ahí terminó. Juan 21:11. Donde yo introducí fue 21:3, pero 21:11. ¿Lo tiene? Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces. Oiga, la cantidad. ¿Cuánto tienes tú en tu cartera? ¿Cuánto hay? Venite sin nada, profetizo que se te llenará en el nombre de Jesús.
Si usted cree la palabra. Dice la palabra de Dios aquí. Dice la palabra de Dios. Llénala de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Lo que esa red que se estaban saliendo tus bendiciones, hoy te dice Dios, tu red no se romperá. Tu red no se romperá en el nombre de Jesús. Eso permanecerá en el nombre poderoso de Jesús. Tu ministerio, si eso permanece, tu ministerio va a crecer. Tu éxito tiene, si tú te estás en éxito, viene un doble, un triple de éxito en el nombre poderoso de Jesús. Tú que empezaste a recibir éxito, espérate que viene más de Dios. Y dice la palabra que no se rompió la red y subió. Entonces en el versículo 12, y le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Así lo que pasa en otros meses, sabiendo que Él era el Señor. Vino Jesús y tomó pan y le dio, y así mismo y el del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ponte de pie. ¿Cuántas veces te ha manifestado Jesús? Aquí hay gente que Jesús se le ha manifestado y ahorita dirá usted, ¿y cómo? No ha soñado. No ha soñado dimensiones espirituales, poderes sobrenaturales. El Señor manifestándose en su vida. Pero usted no le pone importancia a la manifestación de Dios. Hoy en esta tarde, concentre su mente, su espíritu y recuerde las manifestaciones de Dios. Dice que a sus discípulos se les había manifestado 3 veces. Y ahora aquí, si tú eres un discípulo de Dios, si tú eres un discípulo de Dios, ¿cuántas veces te ha manifestado Dios? ¿Cuántas veces te ha llamado al ministerio? ¿Cuántas veces te ha dicho, ven, yo te traje a este lugar, yo te estoy trayendo no para que estés sentado, no, es para que ponga mar adentro. Ponga mar adentro. Dios quiere desafiar tu tiempo. Dios quiere desafiar tu lógica humana. Dios quiere que entres en lo sobrenatural de Él. Dios quiere hacer cosas grandes contigo y conmigo. Dios, levanta tus manos ahí donde estás.